ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 19 de octubre del 2025. Muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches, Jorge. Bienvenidos. Compañeros, buenas noches a todos. Y sí, bienvenidos a todos los que nos siguen semana a semana en este su programa. Sí, buenas noches, Reto. Buenas noches, Miguel. Tal. Muy contento de estar otra vez con ustedes. Muy bien. Bueno, en el programa del día de hoy estaremos haciendo el balance de las elecciones nacionales, la segunda vuelta, donde competían por la presidencia del país Tuto Quiroga y Rodrigo Paz con sus respectivas duplas. En el caso de Rodrigo Paz, bastante notoria y fuerte la presencia de Lara, tanto para votación como para, bueno, convencer en general a la gente, ¿no? Bueno, pues a estas horas ya se conoce el resultado. Eh, Incluso el Tribunal Electoral ya dice que es una tendencia irreversible. Aproximadamente 54-55% para Rodrigo Paz, el PDC, y para el Frente del Free, Libres, Tuto Quiroga, apenas el 45-46%, casi 10 puntos de diferencia en este balotaje. Entonces eso quiere decir que ya hay un ganador, ya prácticamente tenemos, bueno, ya se está festejando por el lado de Paz, Lara. Y bueno, aún no escuché aún declaración que conceda la victoria a Tuto Quiroga, ¿no? Pero ya es un hecho la victoria de Rodrigo Paz, la derrota de Tuto Quiroga. Y bueno, ya podemos comenzar a comentar. Y bueno, y en este programa básicamente lo que queremos es comentar un poco estos resultados y ver las perspectivas de cara al próximo gobierno que tenemos como trabajadores del país, trabajadores y trabajadoras y bueno, prepararnos para los planes de ajuste que de todas formas continúan. Bien, bueno, tal vez para comenzar un pequeño, permítame comenzar un poco con el análisis. Eh, bueno, se están analizando muchas cosas, las razones de esta victoria de Rodrigo Paz, inicialmente sorpresiva y todo. Esta es una imagen que tenemos del debate presidencial para la segunda vuelta entre ambos candidatos, el abrazo final que se dieron la mano y un pequeño abrazo entre ambos, ¿no? Es muy importante esa imagen, por más de que no ha circulado y no ha sido aprovechada por los distintos medios, quizás intencionalmente, porque si bien, digamos, Tuto era la expresión más radical y más eh, no sé, sinvergüenza de los planes neoliberales de venta del país, destrucción de nuestras empresas, las pocas empresas públicas que tenemos en el país, su privatización, gasolinazo y el endeudamiento del país, ¿no? Su propuesta central básicamente era conseguir plata del FMI, ¿no? Prácticamente vender el país al FMI y que es pues una institución que ha ido destruyendo economías nacionales por todo el mundo, ¿no? Y cuando estuvo en el país, igual tenemos muy malas experiencias al respecto, ¿no? Em, bueno, en ese marco es importante señalar y incluso mm,
palabra exacta. Bueno, pero básicamente señalar que es un motivo de regocijo el hecho de que haya perdido Tuto Quiroga, que pese a los millones, una campaña realmente millonaria, impresionante, que lanzó y sin embargo fue derrotado, ¿no? Perdió, no logró imponerse, no logró comprarse la presidencia, ¿no? Ni él ni su candidato a vicepresidente, eh, Juan Pablo Velasco, quien también estuvo muy interesado en esto y obtener a como diera lugar la presidencia, ¿no? Y realmente se esforzaron bastante, ¿no? Después de los tweets racistas que se le encontraron a Juan Pablo Velasco, todo el esfuerzo que hicieron mediáticamente para tapar eso, realmente se pudo ver cómo los medios de comunicación están manejados por esta extrema derecha de Tuto Quiroga, la mayoría, y bueno, de ahí se pusieron a abrazar señoras con pollera, ponerse un poncho, banderarse con la huipala para tratar de cubrir su racismo, ¿no? Fueron derrotados, eso es muy importante, el racismo no pasó. eh, Se muestra evidentemente que en Bolivia hay un rechazo mayoritario a esas expresiones, ¿no? Incluso con toda la confusión y todo lo que hay. Entonces es importante destacar esta derrota de Tuto Quiroga una vez más. Seguramente ahora se irá nuevamente a Estados Unidos, donde vive, y quizás lo volvamos a ver de aquí a 5 años para las próximas elecciones, ¿no? Porque esa es la tradición de Tuto Quiroga. Realmente una persona muy, muy despreciable y que es importante considerar, digamos, esta derrota que sufrió. Pensando en lo que se viene ahora, un Rodrigo Paz, un Edman Lara, eh, bueno, los antecedentes son importantes, ¿no? Ya los hablamos en este programa. El principal referente, Rodrigo Paz, es lo que fue su padre, ¿no? Jaime Paz Zamora, que fue presidente del país, y Rodrigo Paz prácticamente bajo el ala de su padre, una metáfora muy bien usada en este sentido, porque el logo eterno, y que también lo reestructuraron para estas elecciones, es el del gallo, ¿no? El Gallo que les acompañó desde que eran una organización que se reivindicaba de izquierda, el movimiento de izquierda revolucionario, pero que lo siguieron utilizando después cuando totalmente el MIR se vendió a la derecha, ¿no? A la derecha neoliberal y estuvo en un gobierno neoliberal, ¿no? A la cabeza de un gobierno neoliberal. Pero más allá de eso es muy importante recordar y no olvidar el grado de traición que significó bueno, lo que hizo Jaime Paz Zamora, ¿no? Al terminar aliándose con Banzer para acceder a la presidencia, ¿no? Y formar un gobierno en común con Banzer, ¿no? Con el dictador. Y esto es muy emblemático porque Banzer, justamente en su dictadura, mató a compañeros del MIR, ¿no? A varios luchadores y luchadoras de distintas organizaciones, pero en particular del MIR. El mismo Jaime Paz Zamora en algún momento señaló que él no cruzaría ríos de sangre para unirse con este dictador, pero sí lo hizo y terminó haciéndolo, ¿no? Cruzó los ríos de sangre, estableció un gobierno, y bueno, como cualquier gobierno neoliberal, un gobierno marcado por la corrupción y un gobierno que pasó un ajuste contra los trabajadores, ¿no? Que continuó la política neoliberal empezada por el MNR y Víctor Paz y que continuó con una política de privatizaciones, despidos, la libre contratación, destrucción de todo lo que es el sector público, las empresas estatales. Producto de eso fue el enriquecimiento en su momento de un Doria Medina, que aprovechó las privatizaciones para volverse empresario. Tuto Quiroga también fue parte de ese gobierno. Entonces, bueno, esos son los antecedentes de Rodrigo Paz, de esa familia viene, bajo esa ala justamente fue la que creció políticamente, y políticamente él fue, bueno, tuvo un largo recorrido político, como funcionario público, fue siendo diputado, alcalde por Tarija. Y bueno, hay que ver igual ahora los resultados, pero al parecer nuevamente bueno, se hablaba de que Tarija otra vuelta estaba volviendo a votar por ellos, ¿no? En el marco de, no, de la posibilidad de tener una presidencia tarijeña. Bueno, más allá de estos antecedentes, bueno, Rodrigo Paz ya mostró ese oportunismo, esa falta de principios en su carrera política, estando en su momento
Bueno, partió de ser parte del MIR, del neoliberalismo. Después, bueno, fue teniendo distintas siglas con las que pudo acceder a los distintos cargos. En su momento estuvo con Mesa. Incluso no dudó en tenderle la mano a Evo Morales, llamando al voto a favor de Evo Morales para repostulación en la época del 21F. Luego se reacomodó nuevamente con la derecha y hoy de cara a estas elecciones trató de mostrarse como algo un poco novedoso, entre comillas, aunque obviamente no es nada nuevo, y trató de mostrarse como algo moderado frente a Tuto Quiroga, haciendo una serie de virajes y fintas hacia lo popular, una suerte de populismo, digamos, y esta consigna que él armó, ¿no? De capitalismo para todos, ¿no? Que que es totalmente vacía y no tiene ningún significado real, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de él? Fue una candidatura muy ambigua que evitó tener claras definiciones. Básicamente lo que quiere hacer lo dijo de forma un poco sutil y matizada, ¿no? Habló de privatizaciones, pero dijo, para diferenciarse justamente de Tuto Quiroga, que van a hacer auditorías de las distintas empresas y evaluaciones para ver cuáles se privatizan o no. Entonces, quiere privatizar, pero no se animó a decir en campaña que lo va a hacer directamente, sino se está excusando en estudios técnicos, ciertas maniobras, digamos, ciertas mediaciones antes de hacer esta privatización, ¿no? De la misma forma, em, bueno, respecto al endeudamiento, él piensa cerrar algunos ministerios y está tratando de evitar el tema de afirmar directamente la necesidad de endeudarse, más allá de los compromisos que ya tiene Arce, ¿no? De la deuda que ya contrayó Arce. Y bueno, hubo la demagogia de Lara con respecto a los bonos, con respecto a una serie de medidas, y ahí no hay claridad de qué hará Paz. De la misma forma, en un tema muy importante a nivel internacional, como es el tema de Palestina y el genocidio que cometió Israel contra el pueblo palestino, a propósito del cual en las últimas 24 horas Israel vuelve a bombardear la franja de Gaza, violando el alto al fuego, una vez liberados los rehenes que tenía la resistencia palestina. Bueno, pues sobre este tema, Paz y Lara no se pronunciaron, ¿no? Evitando fijar una posición al respecto, a diferencia de Tuto, que sí dijo que iba a restablecer relaciones con Israel, ¿no? Bueno, Rodrigo Paz también fue a esa reunión en Estados Unidos, donde les dieron instrucciones de qué tenían que hacer en Bolivia. Y bueno, trató de congraciarse, incluso en estos últimos días de campaña volvió a viajar a Estados Unidos para tratar de garantizar que haya el apoyo y mostrar su sometimiento al gobierno de Trump y al Estado general imperialista de Estados Unidos de cara a estas elecciones, ¿no? Bueno, ahora gana. Entonces, ¿qué podemos esperar de este gobierno? Que eso es lo más importante y lo que nos interesa a los trabajadores. Bueno, no podemos esperar nada bueno, tenemos que tenerlo claro, ¿no? Evidentemente tendrá mucho más difícil Rodrigo Paz, tendrá mayores dificultades para imponernos un ajuste. No será tan fácil para él avanzar por justamente las fintas, por el apoyo de distintos sectores populares que tuvo. Em, entonces esas fintas justamente son una especie de pequeñas correas, pequeños agarres que tendrá, que le dificultarán avanzar en el ajuste que quiere hacer, que le permitiría incluso enriquecerse mediante la corrupción neoliberal tradicional y que probablemente también apunta a eso, pero le costará más, ¿no? Tendrá mayores dificultades dentro de su misma organización, dentro de la misma gente que lo apoyó, la misma gente que se sumó a su sigla, digamos, ¿no? A la sigla, igual que es una sigla de alquiler a propósito, ¿no? El PDC. Pero en ese marco tenemos que tener claro de que si bien no es categórico al señalar lo que va a ser, la tendencia y lo que los planes de la oligarquía y el imperialismo para el país son básicamente eso, ¿no? Que avance la privatización, bueno, antes incluso que la privatización, que avance el gasolinazo, que avance la devaluación y que avance el endeudamiento del país, ¿no?
Esas tres hechos que directamente van a ir en contra de la economía popular y básicamente lo que buscan es que la crisis que se está viviendo actualmente la paguemos los trabajadores, ¿no? La pague el pueblo boliviano, mientras se sigue garantizando que las grandes empresas, la oligarquía terrateniente, los banqueros que además están ligados completamente, las transnacionales, los grandes empresarios cooperativistas, entre comillas, las transnacionales que están vinculadas con ellos, sigan saqueando al país, ¿no? Sigan enriqueciéndose, sigan embolsillándose millones a costa de una crisis económica que la están desplazando y la están cargando sobre los trabajadores, ¿no? Con el alza del costo de vida, con el tema de la gasolina, el diésel y el tema general de los dólares, ¿no? Entonces, bueno, eso de hecho va a avanzar y además como parte del endeudamiento que quieren imponer al país, viene el tema de las privatizaciones, ¿no? Entonces, eso que tú lo decías de frente y prácticamente más que una campaña y promesas electorales veíamos las amenazas de este tipo. En el caso de Paz era más difuso, tratando de acomodarse, diciendo que sí, pero vamos a ver, etcétera. Bueno, ahora en la presidencia lo que vamos a tener que enfrentar es que van a tratar de imponernos eso, ¿no? Con distintos argumentos, con distintas excusas. La principal excusa que evidentemente van a poner es la situación económica, la crisis económica que hay actualmente en el país. Y van a descargar obviamente la culpa a los anteriores gobiernos, ¿no? Para continuar con la misma política de los anteriores gobiernos, ¿no? Van a continuar con la política, sobre todo de este último gobierno de Arce, pero que es algo que ya venía de antes, ¿no? En el sentido de este último tiempo, sobre todo, ¿no? Donde le dieron una serie de concesiones a la oligarquía para que se pueda beneficiar de la crisis, mientras que se iba descargando de distintas formas la crisis en el pueblo trabajador. Entonces no podemos esperar nada bueno en ese sentido. Este nuevo gobierno más bien va a pasar a profundizar este ajuste, a imponernos mayores privaciones y mayor crisis al pueblo trabajador y como tal frente a eso tenemos que prepararnos para movilizarnos, para defender nuestras conquistas sociales, para defender las pocas empresas estatales que incluso tiene el país y para defender la economía popular, ¿no? De rechazar el gasolinazo, rechazar la devaluación, rechazar el endeudamiento y plantear una alternativa de los trabajadores, ¿no? Centralmente de dónde tiene que salir el dinero, porque esa va a ser la principal excusa, va a ser el principal problema y la principal discusión que se va a dar en el país en los siguientes meses. No hay plata, van a decir, ¿no? Como dijo en su momento Milei para vender la Argentina a Estados Unidos y que lo está haciendo ahora hasta el día de hoy, empobreciendo a todos nuestros hermanos argentinos, ¿no? Bueno, en el caso de Bolivia nos van a decir lo mismo, no hay plata, tenemos que donarnos, tenemos que ver de dónde sacar y tenemos que responder. Bueno, la plata se le está llevando a la oligarquía, la plata se las llevan las transnacionales, tanto por la extracción del oro a través de cooperativas, entre comillas, cooperativas, y esos empresarios cooperativistas, nuevamente en comillas, entre comillas, y la oligarquía terrateniente, que ahora incluso está empezando a importar diésel y gasolina con dólares subvencionados, con el dólares al cambio oficial y vendiendo a precio internacional el diésel y la gasolina, ¿no? Bueno, frente a todo esto, nosotros tenemos que decir claramente, ahí está la plata y lo que tenemos que hacer para solucionar la crisis sin tocar los bolsillos del pueblo trabajador es ajustarle a la oligarquía, ajustar a las transnacionales, ajustar al gran empresariado privado, al gran empresariado, entre comillas, cooperativista, y eso necesariamente lo vamos a tener que hacer los trabajadores. Si es que Rodrigo Paz no quiere tocar estos sectores, pues que vea de dónde solucionar los problemas económicos, pero no lo tiene que hacer desde los bolsillos de los trabajadores. Y eso tenemos que decirlo con claridad, con mucha fuerza. La política de los trabajadores tiene que ser esa, ¿no? Que la crisis la paguen los que se han enriquecido durante estos 20 años, los 20 años anteriores, y que quieren seguir enriqueciéndose con este nuevo gobierno. El ajuste lo tienen que pagar las transnacionales y la oligarquía, centralmente la gran empresa privada en el país y no lo tenemos que pagar los trabajadores. Y para eso tenemos que prepararnos para luchar y defender, bueno, desde nuestra economía cotidiana y todas las conquistas sociales y todos los espacios que se han conquistado durante muchos años de lucha. Y tenemos que prepararnos para una situación de lucha general contra los ajustes de este gobierno. Bueno, compañeros, les doy la palabra. Miguel, Jorge. Jorge, está tu micrófono silenciado.
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Gracias. Sí, en realidad, no solo 20 años atrás, sino desde siempre que los gobiernos han empezado a prestarse, digamos, de exterior, han ido acumulando una gran deuda externa que han hecho pagar al pueblo y que esa deuda externa en momentos han significado la muerte interna del país. Los tiempos de dictaduras que hemos tenido se han endeudado demasiado. Y entonces, no solamente son estos 20 años, tienen que pagar todo lo que se han enriquecido con la deuda, empobreciendo al pueblo. Bueno, es largo, pero habría que, al menos como tú dices, hacer ajustes con los últimos gobiernos de turno. Ahora, este gobierno no va a cambiar nada el sistema capitalista y ninguno de los dos candidatos iba a cambiar, porque las dos candidaturas son candidaturas burguesas, claramente. Rodrigo Paz, Jorge Quiroga, ya han declarado la guerra a los trabajadores y a su economía hace tiempo, desde sus primeras intervenciones, de mostrar su programa, de esa sumisión que tienen ante Trump, han ido a arrodillarse al imperialismo, a hacerse dar una venia a sus programas, cuando esos programas primero debían ser discutidos en Bolivia con los bolivianos. No, primero tiene que dar la venia el jefe, del cual van a ser títeres ahora. Eh, por una parte. Por otra, hay que recalcar que el resultado electoral, y desde de la anterior vez, digamos, han mostrado claramente el formal agotamiento del mal llamado movimiento al socialismo. Debido a su caudillismo, imposturas, corrupción, división interna por angustias de poder, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, como se llamaba al principio, que luego se conoció como MAS porque se alquilaron las siglas de un sector de la Falange Socialista Boliviana, que más bien pretendían ser más fascistas porque era, digamos, del nacionalsocialismo. Entonces, no representaba un avance al socialismo, como querían mostrar, un movimiento al socialismo, un proceso de cambio al socialismo, cuando en realidad también han sido, estos 20 años del que hablas, Beto, han sido gobiernos también capitalistas. Eso se puede demostrar porque en ningún momento han suprimido la 21060. No han vuelto a nacionalizar lo que vendieron, por ejemplo, a Chile, la Cruz Blanca, la empresa Cruz Blanca, los ferrocarriles, que son estratégicos para el desarrollo de un país. Sigue en manos de la Cruz Blanca. Desde esa vez ya no hay rieles en La Paz, es decir, La Paz no tiene tren. Solamente mantienen donde hay algo de fortuna por esto, que es en Santa Cruz, y solamente ya para cargas a Villazón, etcétera. Es decir, empresas estratégicas bolivianas las sigue agarrando Chile. Bueno, Chile ojalá que favorezca a su pueblo. Es también para las empresas chilenas que ganan de esto, ¿no? La Cruz Blanca no creo que sea una empresa estatal de Chile. Bueno, y así, ¿no? Han ido las empresas enriqueciéndose con la riqueza de nuestros pueblos. El problema es que nosotros, al ver que estas candidaturas son burguesas y hemos dicho, vamos a votar nulo porque no representan lo que quieren los trabajadores, se nos ha empezado a confundir con el MAS. Y por eso hay que aclarar que aunque hubiera estado Evo en la segunda vuelta o en la primera, igual íbamos a votar en contra por todo lo que decimos. Son lobos disfrazados de ovejas, perdón. Es como si dijera en su discurso un lobo ante las ovejas, si me eligen a mí, me he de convertir en vegetariano.
algo así, algo que no va a ocurrir. Eso ha sido puras promesas, pura corrupción, etcétera, ¿no? Incluso han tachado de ultraizquierdistas o de izquierdistas al más, y no lo han sido. Hay que lavar esos términos, ¿no? El reformista más, que ha sido capitalismo disfrazado de socialismo, apenas pudo desarrollar algunas empresas estatales, pero ha hecho mucho menos de lo que ha logrado el MNS en su primera época, luego de la revolución del 52. Mucho menos ha hecho. El más no hizo nada propio de lo que debería ser un régimen que se reclama socialista. Nacionalización total de las empresas extranjeras, estatización de la banca privada, que además ha ido superando su crisis por lo que han ido prestando de la gestora de los trabajadores que dejan para su jubilación y que todos los bancos deben a la gestora. Es decir, se saca la plata de los trabajadores para seguir favoreciendo a las empresas capitalistas como la banca privada. También debería hacerse nacionalización de las empresas mineras grandes y medianas, de la minería del oro, monopolio del comercio exterior, erradicación del latifundio, etcétera. Nada de eso ha hecho un supuesto movimiento al socialismo. Y ahora tú ya lo has dicho, ¿no? Estas dos candidaturas que se han presentado ahora y que ha ganado Rodrigo Paz provienen no son más que operadores políticos del régimen capitalista semicolonial boliviano que nuevamente va a ajustar cuerdas contra los trabajadores. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano, está haciendo revivir a ese partido que también andaba totalmente flaco. Ha sido también uno que ha viajado a los Estados Unidos para reunirse con organismos internacionales, empresarios, presentar su visión de desarrollo en las universidades, como afirma, y lo hizo igual que Tuto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Afirmó que busca acuerdos para reactivar la economía y atraer inversiones a Bolivia. Es decir, hay que seguir vendiendo nuestras materias primas a estas empresas. Ah, Y eso debemos entender también como entregar el país para el lucro de las transnacionales. Como tú has dicho bien, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien aplicó el feroz plan de ajuste entre los años 1989 y 1993. Un candidato desconocido en verdad en el resto del país, aunque él dice que ha viajado miles de kilómetros, como político ha sido desconocido en el resto del país. Más lo han conocido en Tarija, donde ha vuelto a perder. Ha sido concejal, ha sido alcalde y tiene realmente reacciones negativas porque han sido inversiones millonarias por un puente que no funciona, etcétera, y que lo conocen como corrupto en su propio pueblo. De Jorge Quiroga, bueno, ya lo has dicho, pero lo que, lo que debería llamarnos la atención, ¿no? Se ha presentado gracias al Frente Revolucionario de Izquierda, FRI. Bueno, ¿qué le quedará pues de izquierda a este FRI, no? En sus principios el FRI, nos acordaremos, ha sido fundado por Óscar Zamora Medinaceli, que era dirigente de UCAPO, Unión de Campesinos Pobres, y que planteaba pues una liberación de los campesinos pobres, fue de izquierda, pero luego pactó justamente con el MNR y donde empezó a convertirse de izquierda. Ahora es pues francamente de derecha, ¿no? Terminó todo lo de izquierda, es francamente de derecha, una vergüenza. Y bueno, eso le ha dado la oportunidad, sin embargo, al candidato ultraderechista de la ADN, como ha sido Jorge Quiroga. Recordemos, ¿no? Que mantiene una imagen de tecnócrata que apuesta por la apertura económica, los mercados internacionales, el control del gasto público y la modernización del Estado. Pero, ¿qué es modernización del Estado? La reducción de los servicios del Estado.
especialmente de salud y educación. Y Quiroga, expresidente de Banzer, recordemos cómo ha hecho gemir en el septenio de dictadura con el Plan Cóndor, con los otros dictadores de Latinoamérica, donde se sabe que desde helicópteros botaban al mar a los opositores que para ellos eran comunistas, entre comillas, y a todo el que estaba en contra de su régimen eran perseguidos, y para no tener pena intercambiaban presos políticos, ¿no? Los argentinos los mandaban a Chile, a los bolivianos a la Argentina, a Chile, y los chilenos aquí, etcétera. El Plan Cóndor ha hecho gemir a la gente solo por pensar distinto, ¿no? Y hay que pensar que Banzer ha sido pues la más larga dictadura militar en Bolivia. Y pretende además, Jorge Quiroga pretendía, ¿no?, que vuelva la DEA, que volvamos a tener relaciones con el genocidio sionismo israelita, ¿no?, que tú has hablado también sobre esto, y que la DEA vuelva a controlar los cultivos excedentarios de hoja de coca, es decir, perder totalmente la soberanía. Bueno, a la miseria creciente que se tiene en la población, por ejemplo, porque todo va a subir, pero no suben los salarios, no hablan de subir los salarios. Ambos candidatos han mostrado un plan económico de choque contra los trabajadores. De hecho, el mismo plan que aplicaron todos sus antecesores, incluido Morales, Arce, etcétera, ¿no?, que consiste en explotar los recursos naturales a través de empresas imperialistas, hambriando al pueblo, sin importar quemar grandes extensiones como en la Chiquitanía para favorecer a la agroindustria, ¿no? Sabiendo que lo que se ha quemado es más grande que el pueblo de Nicaragua, llega a ser como Grecia, es más grande que muchos países europeos, etcétera. Todo se ha quemado y no han dicho nada estos candidatos al respecto. O sea, van a seguir manteniendo las leyes incendiarias que han sido producidas dentro del mismo movimiento al socialismo en sus distintas etapas. O sea, ellos siempre han estado de la mano de la agroindustria, y cualquiera creyera que lindo la agroindustria, es que es para que no haya bosques, porque los bosques perjudican a lo que comen las vacas, ¿no? Entonces, necesitamos que las vacas para que baje el precio de la carne. No hay tal, el precio de la carne ha subido. ¿En cuánto está? ¿Y por qué si están exportando carne? Porque se está yendo a China y no es para Bolivia. Entonces va a haber dólares. No, los dólares se quedan afuera o en sus bancos privados, y que después se convierten en paraísos fiscales de estos empresarios angurrientos, ¿no? Pero ¿qué dejan en Bolivia? Bosques incendiados, ríos envenenados, y bueno, una larga lista de corrupción, ¿no? Y que poniéndose un casco que dice Fencomín, creen que ya son de la clase trabajadora. Fencomín se ha convertido en intermediarios de las grandes empresas transnacionales. Ellos mismos ya son prácticamente burgueses porque contratan a pequeños mineros, a pobladores que los convierten en mineros a la fuerza, sin seguridad social, sin salarios estables, a puro contratos, etcétera. Pero claro, ellos, los candidatos, creyendo que por lo que dice Fencomín, ya son del movimiento obrero. Nada más que pura poses, ¿no? Entonces, eso quiero aclarar y que quede claro a los compañeros radioescuchas de este programa, que si hemos vuelto a plantear el voto nulo o blanco, que ahora ha disminuido en este balotaje, porque muchos votos del MAS evidentemente parece que han ido al candidato ganador. Bueno, nosotros hemos insistido porque no tenemos una representación de los trabajadores en ninguna de estas candidaturas, que van a ser que van a lucirse como más burgueses que nunca. Porque no queremos convertirnos en escalera de nuestro nuevo verdugo, y en este caso nuestro nuevo verdugo es paz. Por eso hemos votado en blanco o nulo.
y que no vamos a dar ningún apoyo al gobierno de maneras, porque son serviles a los intereses de los empresarios, como ya he mencionado, tanto nacionales como internacionales. Basta ya de esa vocación entreguista y parasitaria que tiene esta burguesía nacional. ¿Qué estarán pensando hacer con el litio? ¿Qué estarán pensando hacer con los bosques? ¿Qué estarán pensando hacer con el oro? Nos oponemos a la entrega de estas materias primas a la voracidad de las transnacionales imperialistas. La explotación del oro debiera ser sin mercurio ni contaminando los ríos, en manos del Estado, bajo control social y comunal de los ribereños afectados. Esto no lo van a hacer. Basta de los incendios y deforestación de nuestros bosques. Se tiene que abrogar todas las leyes incendiarias, cárcel a quienes han destruido el medio ambiente, y hectárea quemada debería ser hectárea confiscada y restaurada. Ya se hizo el Congreso de la COP, porque una de nuestra multicrisis que vivimos ha sido también pues la crisis de dirección política revolucionaria. Una COP totalmente entregada a los gobiernos de turno con el apoyo prácticamente totalmente vergonzoso de Guarachi, que jamás representó las luchas del movimiento obrero, más bien se aprovechó de sus fondos porque los trabajadores asalariados damos fondos para la COP y además estos dirigentes han recibido dinero de estos gobiernos para enriquecerse, ¿no? Por suerte hemos logrado que se haga un congreso de la COP. Bueno, esperemos que los nuevos, que aunque parecen muchos estar en la misma línea de Guarachi, pero esperemos que no sean tan sinvergüenzas, que cumplan primero los estatutos de la COP y dentro de 2 años tener nuevamente un nuevo congreso, ¿no? Bueno, tenemos que oponer al nuevo gobierno un plan nacional elaborado por los sindicatos, las juntas de vecinos y votados en cabildo estos planes económicos, ¿no? Salario mínimo igual al costo de la familia de 5 personas. Trabajo máximo de 8 horas diarias. Trabajo para todos los desocupados a cargo del Estado. Control obrero de la producción, de los precios, del abastecimiento, el transporte y la logística. Hoy por fin se consiguió, ayer esta semana, arroz en la empresa estatal que distribuye, pero resulta que las quejas es de que 4 bolsas se han llevado los comerciantes y unita apenas había para la gente que dejan su carnet, una bolsita de 40 pesos, tiene que volver al otro mes, pero a los comerciantes se les daba como si nada, ¿no? O sea, no hay control de los vecinos, no hay control de los sindicatos sobre estas pequeñas corrupciones, bueno, pequeñas, grandes, porque la corrupción de los comerciantes es grande y en el Estado es hasta disimulada o redistribuida entre los corruptos. Debemos prohibir el uso indebido de los fondos del dinero de las jubilaciones. Jamás se nos ha consultado a los dueños de ese dinero que esté en la gestora para prestar a los bancos, al gobierno. Sobre esto tenemos que hacer acciones. Tenemos más de 27.000 millones de dólares para la jubilación, pero todo está en manos de la gestora y la gestora en función del gobierno. Tenemos que insistir por la nacionalización del comercio exterior. No lo van a hacer. Por eso necesitamos un partido de los trabajadores, porque solamente los trabajadores van a poder cumplir con un plan así. Tenemos que destruir el narcotráfico. Fuera los imperialistas, yanquis, chinos, rusos, brasileros. Abajo el capitalismo. ¿Qué es eso de capitalismo para todos? ¿Qué van a hacer con eso? A cada boliviano le van a entregar parte de una acción capitalista. Van a destrozar la propiedad comunal que ancestralmente tienen nuestros trabajadores aborígenes. Ellos tienen territorio, no tienen propiedad privada. Y cuando luchan por su territorio es por todos ellos. Cada uno que tenga su título para empeñar, para vender al banco, etcétera. Quieren destrozar a nuestras comunidades.
no lo van a permitir y nosotros vamos a apoyar a que no se permita esta situación. Abajo el capitalismo en todas sus formas. El capitalismo está en crisis y en su decadencia sigue inventando guerras, pandemias, todo inventa con tal de salvar su crisis, pero todo en contra de los trabajadores. Tenemos que seguir luchando por un gobierno de trabajadores de las ciudades y el campo, contra toda guerra imperialista, contra el genocidio de los gobiernos sionistas de Israel y el apoyo bélico de Estados Unidos y sus aliados contra el pueblo palestino. De nada ha servido hacer esa paz. Hasta premio Nobel quieren darle a Trump, ¿no? Y sin embargo, al día siguiente del alto al fuego siguen bombardeando, como has denunciado. No hay que creer esa demagogia de estos bellacos, ¿no? De Estados Unidos, de sus aliados contra el pueblo palestino. Y sobre todo, quiero recalcar, para finalizar mi intervención, que tenemos que seguir luchando contra la catástrofe ambiental y el capitalismo depredador, guerrerista, violento, por la construcción de una nueva civilización libre de opresores explotados, patriarcas y antropocentristas, por una unión de repúblicas ecosocialistas de América Latina. Construyamos un gran partido internacional revolucionario antiextincionista. Y bueno, la cosa no ha acabado con estas elecciones. Se vienen nuevas luchas intestinas ahora por tomar las departamentales. Al año son elecciones de las gobernaciones y también las municipales. Va a continuar esta farsa de que cualquiera puede presentarse cuando sabemos que ni a los indígenas ni a los trabajadores la ley electoral nos permite presentarnos como candidatos. Hay que seguir dando luchas en todo sentido. Eso es lo que quería participar, estimado Humberto y Miguel. Muchas gracias, Jorge. Miguel, tienes la palabra. Bueno, obviamente coincidiendo con las intervenciones de ustedes, el- quería agregar que la COB, la nueva dirección de la COB, que, bueno, algunos dicen, pueden ser críticas, no sé, pero concretamente acaba de realizar el Congreso, eh, y ahí se planteó la necesidad de una alternativa, y ahora concretamente la COB denuncia que los candidatos quieren bajar presupuesto de salud, de educación y quitar los subsidios a la gasolina, es decir, mandar a 12 pesos el litro de gasolina. Esto lo denuncia la CO y que hay que enfrentarlo. Entonces, veremos si esta nueva dirección lleva adelante eso, pero tiene que ver con lo que se discutió en el Congreso de la COB. Y también dice no juntarse con ninguno de los gobiernos, eh, que es lo que hizo obviamente Guarachi. Eh, entonces es muy importante ahora plantear efectivamente la unidad de organizaciones para enfrentar lo que se viene, porque los dos dirigentes, además que los dos candidatos, no solamente el que gana, Rodrigo Paz, sino también el Tuto, plantearon cosas bastante parecidas, el Tuto más abiertamente, como decía Humberto, pero eh, había una afinidad evidente. Y sobre todo no hablan de los desastres que está ocurriendo en el país. Uno es el ambiental, no hablaron de los incendios de bosque, no hablaron de la minería del oro envenenando ríos, de eso no hablaron. Y eso obviamente ellos quieren seguir asociándose a transnacionales.
Puede ser que tengan algún problema con transnacionales chinas, porque estaban más entendidas con el gobierno del MAS y, bueno, últimamente del ARCE, pero al margen de que cambie y lo mismo con el litio, porque eso es una cosa que discutieron cuando fueron a Estados Unidos, es decir, entregar el litio a nuevas transnacionales, mantener, bueno, no se sabe bien si van a seguir la rusa o la china o van a poner otra, pero el plan sigue profundizando este desastre que ya tenemos en el país. Después, tampoco se habló, más bien hablaron de bajar impuestos a empresas, incluyendo las empresas transnacionales. Es decir, no se habla de este saqueo del país que hoy se están llevando las principales riquezas, porque podemos, el hecho que ocurrió fue que se llevaron el gas eh, por esos contratos tramposos que hicieron, que si bien pagaron más, eh, más impuestos, supuestamente, pero a la vez dejaron de explorar y se llevan el gas y los dólares. Y ahora, bueno, todos se están llevando los dólares, empezando por, sobre todo, el agronegocio. Entonces se están llevando riqueza del país, incendiando bosques, teniendo todo para producir, dicen, el agronegocio más, para llevárselo para afuera, junto con los dólares que ganan. Bueno, esto está produciendo el aumento también obviamente, de todos los productos de la canasta familiar, y que va a seguir aumentando, que va a seguirse agudizando. Eh, y por supuesto, la liberación del precio de la gasolina puede llevar la gasolina a valer más de 10 bolivianos. Y como decía, ninguno de los dos habló, ni ninguno de los candidatos en general, de aumento de salario de los trabajadores, porque ya incluso dijeron, aunque es una cifra que bastante discutible, que la inflación el último año fue 23%. ¿Y cuánto fue el aumento de salario? 10%. A los trabajadores formales, porque a los otros, se sabe, como muchos casos ni siquiera. Entonces, esto es lo que está pasando en el país. Es decir, van los dos candidatos, probablemente se junten, porque además ninguno tiene mayoría en el Congreso, y además dijeron ellos que se van a entender. Hay una imagen que es media borrosa y todo, pero que se abrazaron, incluso en el último encuentro. Pero más allá del abrazo, que uno puede decir, bueno, es una cosa formal, este, de cortesía, no sé. Pero más allá de eso, hablaron de acuerdos. Y evidentemente tienen una política parecida y buscan tener mayoría en el Congreso, mantener eso. Por supuesto que por la crisis, vamos a ver qué pasa. Es muy importante esto que plantea la COB y otras organizaciones, que es enfrentar esto. Vamos a ver si la COB lo hace, pero más allá de que lo haga o no, hay que impulsar desde las bases, enfrentar estas políticas, ¿cierto? Del saqueo, que siga el saqueo del oro tal cual va, que se están llevando todo el oro pagando mínimo, disfrazado de cooperativa, que son grandes empresas transnacionales que están atrás, que no sigan envenenando los ríos, que no sigan incendiando bosques, que no se sigan llevando los dólares, eh, expropiar el agronegocio, que las grandes empresas oligárquicas que se adueñaron de la tierra para hacer este desastre que están haciendo.
expropiar a las transnacionales, terminar con las transnacionales que siguen saqueando Bolivia, empezando por el oro, claro, ahora, pero siguen con el dominio también del gas, que hay menos, pero igual sigue existiendo, y una parte se lo están llevando también a Brasil. Bueno, todo esto tiene que ser lo que hemos planteado del PT, que es unidad de organizaciones para impedir este desastre. Por supuesto, reclamarle en primer lugar a la COP que encabece esta lucha y obviamente también empezar a construir una alternativa política del pueblo trabajador, porque la crisis es probable que genere grandes movimientos sociales. Estamos viendo ahora mismo lo que está pasando en Ecuador y en Perú, gobiernos de derecha que son resistidos y enfrentados masivamente por la gente, por medidas también antipopulares. En el caso de Perú perdón, en el caso de Ecuador empezó la resistencia por un aumento de la gasolina. Bueno, esto va a pasar también acá. Nosotros tenemos que impulsarlo, es decir, tenemos que, por supuesto, estar en contra del aumento de la gasolina, estar en contra de todas estas cosas, este saqueo del país que se está manteniendo. Y esto, por supuesto, implica movilizaciones. Como decía Jorge, además, estas elecciones podemos decir que fueron fraudulentas por varias cosas, pero fundamentalmente por una ley electoral tramposa, que si bien antes la gente, gran parte del pueblo trabajador y todo, votaba por el MAS, etcétera, hoy, bueno, el MAS está fracturado, el Evo estaba proscripto, eh, y mucha gente rompió también con el MAS por los desastres económicos que hizo el mismo MAS, que empezó todo con sus distintas fracciones, bueno, en el último periodo, por supuesto, por el ARCE. Poco a- bueno, el ARCE no llegó al 3%. Si tomamos en cuenta los votos nulos, no llegó al 3% de votos el arcismo, su candidato. Eh, bueno, es un derrumbe del MAS, justamente por el falso socialismo, por el desastre económico que produjo, pero esto, por supuesto, ahora genera una inestabilidad política, ¿no es cierto? Y estos dos grupos de derecha, el Rodrigo Paz, que es más disimulado, bueno, uno dice que es de centro, pero eh, va a generar resistencia. Veremos cómo, hay que impulsar las organizaciones. De hecho, hay procesos en fabriles, en mineros, planteando también alternativa política, que se discutió en la misma COP. Entonces, esto es muy importante. Esta resistencia hay que organizarla, tenemos que impulsarla y, por supuesto, empezando por denunciar la política que van a intentar aplicar, rechazarla y plantear la movilización para enfrentarla. Bueno, eso. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Quisiera compartir, bueno, algo más, digamos, para el análisis de hoy, ¿no? Em, Hay un tema que es un poquito emblemático respecto a las últimas elecciones, que es esta costumbre de la derecha em, de evitar fraude, ¿no? Entonces incluso se esperaba que probablemente podía haber prever un poco de caos estos próximos días luego de las elecciones. Pero
Bueno, quiero compartirles un poco las imágenes de estos momentos, algo que pude encontrar por ahí. Estoy teniendo un poquito de problemas para hacerlo. Aquí estamos. Bueno, esto es en Cochabamba. ¡Fraude! 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 Lo que quisiera destacar sobre todo es que, como ¡Vamos, podrán ver, vamos! es poca ¡Vamos! gente, ¿no? Pero ¡Vamos, sí vamos! ¡Estamos muy, yendo a Caracala! muy ¡Estamos yendo a animado, digamos, Caracala! ¿no? ¡Vengan! 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 Incluso la gente alrededor ¡Es tu país! mira un poco con ¡Es tu país extrañeza, ¿no? igual! Por ejemplo, esa gente no se sabe si está paseando o están yendo con los que gritan fraude, ¿no? Bueno, eso es uno. Y déjenme compartirles este otro, que es un poquito más agresivo, de Santa Cruz, pero que va más o menos en la misma lógica. Un momento. Lo comparto. Pero acá, digamos, me parece importante destacar cómo se ha ido volviendo casi costumbre el tema del grito de fraude de la forma más ligera, ¿no? Sin pensarlo siquiera mucho, ¿no? Em, bueno, a ver, vamos a ver. Ahí lo tengo. Igual es poca gente, ¿no? Bastante poca gente. Y son mucho más agresivos, ¿no? Están bastante pasivo incluso ahí, ¿no? Cuestión de la del PVC, ¿no? Bueno, acá igual de destacar, ¿no? Son poca gente, jóvenes. En este último caso, incluso es un poco, incluso que puede ser un poco gracioso el tema de la quema de la bandera del PVC en el marco de que, bueno, el PVC incluso fue la sigla del alquiler que usó en las anteriores elecciones Tuto Quiroga, ¿no? Y, bueno, dos cosas al respecto que me parece importante señalar es que, bueno, primero, son pocos los que están en esta línea, ¿no? Es, digamos, el ala más radical del tutismo, pero son sectores realmente muy radicalizados, son las bases de un posible movimiento fascista realmente en el país. Es importante ver que son pocos, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Y eso también no tenemos que olvidarnos, ¿no? Hay un movimiento que está creciendo a nivel internacional, con Milei y todo eso, que es derrotado constantemente, ¿no? Pero en la medida en que no haya soluciones de fondo, como bien dijeron ustedes, Miguel, Jorge, bueno, hay gente muy confundida que llega a este tipo de radicalismos, ¿no? Creyendo, bueno, los discursos que más bien circulan tanto en las redes sociales, que son tan amplios, de tendencias fascistas, neofascistas, ¿no? Donde para ellos todo es socialismo, ¿no? Y bueno, también quería compartir, digamos, en este balance esta noche, bueno, esta imagen que dieron de los resultados finales, bueno, de preliminares de todas formas, ¿no? Pero ya por departamentos, eh, se nota, digamos, que Tuto solo logró consolidarse en Santa Cruz y en Beni, ¿no? Y más bien Tarija en realidad es prácticamente un empate, ¿no? Tampoco logró remontar ahí Rodrigo Paz, que es de Tarija, ¿no? Eso también es algo destacable. Y todo lo que es La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca es
una victoria de Paz y Lara, ¿no? Interesante lo de Pando también, que antes en la primera vuelta incluso fue un espacio de tuto, en cambio acá ya pasó a estar en manos de Rodrigo Paz, ¿no? Bueno, para tomarlo en cuenta también para los análisis, es muy importante ver eso, ¿no? O sea, realmente Santa Cruz expresa, digamos, lo más atrasado del país a nivel de conciencia social, donde hay mayor seguimiento, digamos, de las bases populares a la oligarquía. Y bueno, realmente es además el lugar que, bueno, el modelo cruceño, entre comillas, donde más bien la gente, la oligarquía vive y se mantiene a base del resto del país, ¿no? Pero que logra darle algunas migajas hacia abajo y que logra controlar a la población, ¿no? Em, Me parece una cosa muy importante que ustedes dijeron y que reaparece constantemente en los discursos de distintos sectores, ¿no? Se habla de que Bolivia sale del socialismo, ¿no? Y medios internacionales incluso hablan de eso, ¿no? Y tenemos que tener claro que acá nunca hubo socialismo, ¿no? Y eso también es muy importante señalarlo en el marco de que va a continuar el mismo ajuste que hemos estado viviendo, digamos, ¿no? Esta lógica del capitalismo para todos de Rodrigo Paz es más de la demagogia tradicional del neoliberalismo, ¿no? Participación popular, decía Goni, y bueno, el tema de no va tan lejos como del gobierno, pues capitalismo andino amazónico que en su momento dijo García Linera, ¿no? Es más de la demagogia para decir que continúa la explotación del país, el saqueo, a nombre de, bueno, que vamos a hacerlo más popular, digamos, ¿no? Y esto es totalmente falso. O sea, el capitalismo hoy en día está mostrando, digamos, su bancarrota a nivel mundial. El capitalismo hoy en día nos ofrece genocidios. Y bueno, y en lo que respecta a nuestro país, lo que ha ido haciendo el capitalismo hoy en día es saqueo. Bueno, en la historia del país, ¿no? Fue el saqueo constante de nuestros recursos naturales y hoy en día es el saqueo del oro, el saqueo de nuestras tierras, el envenenamiento de nuestros ríos, la quema de nuestros bosques a nombre de la economía, de, entre comillas, ¿no? Del enriquecimiento de unos pocos agroindustriales que siguen exportando y siguen quedándose con los dólares, que ahora traen incluso gasolina, y no podemos esperar nada de esto, ¿no? Y se sigue continuando con esto, y en ese marco, como bien decían ustedes, lo que necesitamos es una alternativa, ¿no? Tenemos que pelear por construir esta alternativa. Bueno, como Partido de los Trabajadores, esa es nuestra tarea, pero llamamos a la máxima unidad para que realmente todos los sectores que se reivindican del pueblo trabajador, compañeras, compañeros ambientalistas, las compañeras, las hermanas feministas también que luchan constantemente, la juventud que, bueno, expresó de distintas formas su rechazo, bueno, que hoy en día se está movilizando activamente en Ecuador y en Perú contra esos gobiernos nefastos de la derecha capitalista de allá, la necesidad de unirnos, ¿no? A todos los compañeros de los distintos sindicatos, hermanos campesinos, los hermanos de los pueblos originarios, que también son los más afectados en gran medida por todo el saqueo y la contaminación que se está viviendo, ¿no? La necesidad de unirnos en pos de una alternativa que realmente plantee las necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Hoy en día recalcar esto, ¿no? Que la crisis no la paguemos nosotros, no la pague el pueblo, no la paguen los trabajadores, que la crisis la paguen los que se han enriquecido durante todos estos años, ¿no? Que la pague la oligarquía, los terratenientes, que la paguen las transnacionales, los grandes empresarios, entre comillas, cooperativistas, los banqueros que se han enriquecido siempre. Ahí tenemos que ajustar, ahí están los dólares, ahí está el dinero en realidad, ¿no? El dinero que no nos dicen que no hay, el dinero que impide que se pueda importar libremente los combustibles para que podamos tener gasolina, para que no sigan subiendo los precios. Bueno, ahí está el dinero y ahí es donde tiene que ir el ajuste, ¿no? Em, bueno, compañeros, no sé si quieren dar una ronda más o vamos cerrando ahí. Dos cositas Ujú. más quisiera añadir al análisis. Primero, que con esta crisis ya se ha perdido mucho dinero de la gestora, porque no está dolarizada, está bolivianizada. Bolivianizados esos recursos, pero para cuestión de cálculos, digamos, ¿no? Teníamos como 27.000 millones de dólares, eso es harta plata, y que se lo agarran, sin embargo, otros sectores que no son dueños.
Entonces, se está perdiendo ahí. Los salarios ya son menos de la mitad de los trabajadores, porque la vida no ha subido al doble, en algunos aspectos al doble, pero en la mayoría de los productos que supuestamente requieren dólares para importarse, han subido hasta en 1000%. Cuando algunos transportistas reclaman y hablan de un repuesto, tienen razón. Por ejemplo, un inyector de gasolina costaba 80 pesos, ahora está en 800. Un solo inyectorcito, etcétera, ¿no? Y hay otros repuestos que están mucho más caros. Ese es un punto, ¿no? Cuando se habla de que todo va a subir, jamás piensan en subir los salarios. Y si suben los salarios, ya hablan de que los comerciantes, que son otros pillos, no todos, hay otros, los cuenta por bits, que día a día luchan por vender algo para su economía familiar. Yo hablo de esos que hacen negocio con la crisis, esos que realmente se enriquecen con la crisis, son una barbaridad esos comerciantes, ¿no? No quieren pagar impuestos, acumulan, hacen agio, especulación en contra de los trabajadores. Y bueno, hay que tomar en cuenta que también los vecinos y los sindicatos deberíamos tomar acción directa sobre esta situación. Y también algo que hay que pensar, ¿no? Todos dicen, vamos a recuperar la crisis, necesitamos más hidrocarburos, más energía que vienen de los hidrocarburos. Tenemos que empezar a pensar en cambio energético. En el mes de noviembre va a ser una nueva reunión mundial de la COP, ¿no? Que son una lucha contra el calentamiento global, etcétera. Pero también los pueblos se van a juntar ahí en Belén, en Brasil, para mostrar su protesta por el extractivismo, por la explotación de hidrocarburos que está dejando realmente achichorranando al planeta. Y tenemos que cambiar de energías y esto va a ser una tarea también de los municipios, ¿no? Pero aquí los municipios, y ya los alcaldes, que son las autoridades de los municipios, no planifican nada, o si planifican lo hacen tan mal. Un solo ejemplo, Sopocachi. Un día que tenía que ser por unos meses, hacen una avenida, ¿no? Una avenida. Por ejemplo, la avenida Abdón Saavedra, que tenía que ya entregarse en un año. Han pedido otro plazo, nuevo año. Tenían que entregarse mañana, 20 de octubre, y no se lo va a entregar. Otra vez postergado. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que entregan una empresa, la quitan o no le pagan, la empresa cierra y siguen haciendo, contratan otra empresa, no planifican. Y lo peor es que la paralela, por donde deberían circular, también empiezan a remodelar. La Ecuador tampoco tiene circulación. Entonces, ese es un daño grave a la población paseña, ¿no? Es un ejemplo de cómo no planifican y todo es angullo, intereses económicos de quién les paga, quién no les paga, por qué no le ha pagado, por qué le ha pagado. Pero sin embargo, el pueblo es el que sufre. El pueblo paseño es el que sufre. No tiene transporte por esa vía. Y entonces bajar de Sopocachi solo a la Plaza Isabel la Católica te toma más de media hora en una movilidad. Y eso es un perjuicio para todos, es decir, y estas van a ser las luchas que pronto las tendremos y que hay que alertar, ¿no? Hay que elegir alcaldes que no sean politiqueros de turno, que no sean angustientos, ¿no? Que realmente sirvan también pues a su población, etcétera, ¿no? Estas cosas. Y eso es socialismo, planificación del Estado. Y por eso decimos, no ha habido socialismo en Bolivia, no se está saliendo de ningún socialismo porque nunca hubo un socialismo. Es el capitalismo en crisis y sus angustias que produce todas estas crisis. Y la palabra socialismo hay que recuperarla de los ideólogos clásicos. Porque socialismo no es, hay una fiesta social, voy a bailar más bonito. Eso no es socialismo. Oye, ni siquiera los mismos del MAS entendían la palabra socialista, ¿no? Entonces, hay que hacer más escuela de cuadros,
hay que hacer educación política, de la ciencia política, dejen de educar en politiquería, dejen de corromper a la juventud. La juventud tiene que empezar a jugar un nuevo papel de constructor de esta sociedad, pero para eso no tienen que tener flojera de estudiar. Estudien, estudiaremos, sigamos aprendiendo que no, para que no nos metan gato por liebre, para que no nos digan que eran socialistas los que fueron capitalistas disfrazados. Eso, ¿no? Quería terminar con eso y hay que pensar realmente en cambiar las fuentes energéticas, ¿no? Por energías limpias. Es un proceso, por eso lo digo y lo diré permanentemente. ¿Algo más, Miguel? No, me parece bien. Obviamente, como le dije, tenemos que seguir buscando cómo coordinar con las organizaciones, ¿no? Cómo impulsar la movilización. ¿Mm? Muy bien. Y sí, esto es muy importante, la unidad, y tenemos que prepararnos, ¿no? Para las medidas de ajuste que vendrán contra nosotros, ¿no? Em, no al gasolinazo, no a la devaluación, no a las privatizaciones, no a que continúe el saqueo del país, ¿no? No al endeudamiento, no a la entrega del litio, no a la entrega de los recursos naturales en general, ¿no? Nuestros recursos naturales. Entonces, en esa perspectiva tenemos que prepararnos y como muchos, bueno, como está circulando en las distintas redes, nos veremos en las calles, ¿no? Entonces hay que preparar para organizarnos y para defender nuestras conquistas y ir luchando y preparándonos para futuras conquistas más, ¿no? Como bien decían ustedes, hay muchas cosas por las que tenemos que luchar. Entonces, bueno, nos veremos en las calles y nos veremos también en el siguiente programa de Radio Rebelión la siguiente semana. Muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches, Jorge. Noches. Buenas noches, un abrazo, compañeros. Un abrazo, compañeros. Y hasta la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.